Primeramente vamos a abrir nuestras Biblias allá en Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 32, donde de la lista de nombres que encontramos en este verso, tomaremos solo uno de ellos para esta tarde. Hebreos, capítulo 11, versículo 32. Hemos ya visto a todos los personajes anteriores a este, y este es el que corresponde. ¿Y qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. El personaje que tenemos para esta tarde es David. ¿Ok? Continuando con nuestra serie Podemos ser héroes. Continuando con nuestra serie Podemos ser héroes, hemos hablado de cada una de las cualidades que estos personajes bíblicos han tenido y cómo esas cualidades bien las podemos replicar nosotros. Que no se necesita hacer tener superpoderes como lo hemos dicho, ni se necesita hacer algo inigualable. Son cosas humanas bastante alcanzables, que simplemente se basta con el querer hacerlo, el saber hacia dónde dirigir cada uno de nuestros esfuerzos y de esa forma perseguirlos, como tratando de alcanzarlos. El personaje que hoy vamos a ver en Hebreos capítulo 11, versículo 32, es este personaje llamado David, pero que nos vamos a remontar a lo que dice ya Primera de Samuel capítulo 17, versículos del 1 al 11. Una de las historias más conocidas que desde niños hemos escuchado, pero que al mismo tiempo todo lo que David hace no solamente se resume en esta historia, sin embargo es la más conocida, como lo he dicho. ¿Qué nos enseña David para nosotros poder comprender que podemos ser héroes? El título de esta tarde es Cazador de Gigantes. Cazador de gigantes, basados así en la historia de David. La mayoría, si no es que todos, estamos luchando contra alguna situación, contra alguna persona o contra cosas que parecen imposibles de vencer, que se ven como grandes gigantes y algunas de ellas nos tienen totalmente atemorizados. Aún así, la lucha más grande con la que todos tenemos es contra el pecado o contra todo aquello que nos incita a pecar. Pero es posible vencerlos cuando toda nuestra confianza está puesta en Dios. Ese es el propósito. Yo sé que estás pasando por momentos difíciles. Siempre hay momentos difíciles en la vida. La pelea más grande o que diario tenemos es la pelea contra el pecado y aquellas cosas que nos incitan a alejarnos de Dios. Pero hay esperanza en todo esto. Es decir, podemos vencerlo si nuestra confianza está puesta en Dios. Si nosotros decidimos escuchar a Dios, escuchar su palabra y de esa forma vivir, les aseguro que la victoria o el poder cazar, el poder avanzar sobre ese gigante es posible. A través de esta historia, a través de este sermón, nosotros abordaremos diferentes temas, algunos ejemplos, algunas herramientas, algunas descripciones de los diferentes gigantes que pudieran existir en nuestras vidas. Pero todo esto es con la intención no de que admiremos más a los gigantes, sino que sepamos ver que nuestros gigantes no son tan grandes cuando los vemos en los hombros de Dios. Cuando los vemos desde donde Dios mira las cosas. Y entonces podemos sentirnos confiados. Porque siempre nos preguntamos, viendo la historia de David, Primera de Samuel, como les decía, Primera de Samuel capítulo 17, versículo 1 al 11. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos del 1 al 11. Dice así: los filisteos juntaron a sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco.
que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden en batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Y tenía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía de hierro el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Hasta esta parte todavía no sale David. Pero sí podemos ver a hombres preparados para la guerra, listos para pelear, sabiendo lo que ir a la guerra significa, temblando de miedo ante la palabra de un hombre. Y me hace preguntarme, ¿por qué David, aunque era solamente un muchacho, aunque no se preparó nunca para ir a la guerra, pudo vencer al gigante al que todos los demás le tenían miedo? Fíjense en esa escena. Por un lado está el rey, por un lado están los soldados, que eran muchos, por un lado están esos hombres que se habían preparado toda su vida para poder salir a la guerra, para poder ir a pelear, temblando de miedo. Y por otro lado está otro muchachito que no es nada experto en armas, pero que está allí dispuesto a pelear, sin temor, sin miedo. ¿Qué hizo que David pudiera enfrentarse al enemigo y no temblar como lo hacían los demás? ¿Qué había de diferente? Otra pregunta. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en nuestras vidas, ¿cuál es el gigante que tú estás enfrentando y que a lo mejor hoy te tiene todo asustado y que no te deja poder avanzar? ¿Cuál es ese gigante, esa persona, situación o cosa que parece imposible de vencer? ¿Cuál es esa cosa que te está incitando a pecar, o ese pecado que tienes en ti del cual no te puedes salir? ¿Y por qué no has podido hasta hoy? ¿Cómo podemos vencer esas situaciones? ¿Cómo podemos nosotros cambiar, o qué necesitamos poner en nosotros para poder salir de donde estamos? Todos tenemos gigantes en nuestras vidas, pero todos decidimos si los enfrentamos o no. ¿Es de nuestra responsabilidad o es de nuestra determinación el que salgamos huyendo o el que continuemos de frente a ellos? Nuestros gigantes pueden ser temores, complejos, debilidades, tentaciones, circunstancias por las cuales estemos pasando y no nos dejan acercarnos plenamente a Cristo. Y no nos dejan estar cerca de Él, porque en un momento u otro nos agarran y nos impiden para poder seguir en esa íntima relación. Todos tenemos gigantes que enfrentar, y esto es importante. Una frase fácil: todos tenemos gigantes que enfrentar. O sea, no eres el único que batalla con cosas, no soy el único que batallo con cosas. Todos estamos batallando con alguien, y el reconocer que batallamos con algo es el comienzo de poder cambiar. Si tú estás en arrogancia diciendo que tú todas te las puedes, te falta ese paso más importante que te puede acercar
a enfrentar ese gigante. Cuando hablamos de gigantes, también hablamos de pecados con los cuales nosotros estamos luchando, que nos tienen atrapados. Pecados que nos abruman porque se nos hace difícil enfrentar, nos hace sentir tal vez desesperados, algunos quisiéramos escapar de ellos, pero nos tienen aprisionados porque aunque no queremos hacerlo, siempre volvemos a caer en eso. No estoy intentando criticar a través de esta sección, a través de esta parte, porque desde la ignorancia es bien fácil criticar a los demás cuando los demás están batallando con algo. Yo no he sentido, yo no estoy sintiendo lo que tú estás sintiendo, y si yo no tengo consideración, puedo empezar a acusar a todos y decirle tan fácil que es dejar de hacer eso, ¿a poco no puedes hacer esto? ¿Y a poco no puedes hacer aquello otro? La intención no es criticar esa parte, sino la intención es que cada uno de nosotros sepa que esos gigantes existen, pero que tenemos que derrotarlos para poder tener una buena relación con Dios. No se trata de ver quién es más débil o quién es más fuerte, ni de quién tiene gigantes más grandes que los otros. Se trata de que es tu pelea y tú entiendas que lo puedes vencer, que puedes salir de esa situación en la que estás, en la cual te está alejando de Dios. Esa es en sí la invitación de esta mañana, de esta tarde. Que luchemos o que sepamos cómo enfrentar esos enemigos. Hay cosas tal vez de nuestro pasado, hay frustraciones tal vez en nuestras vidas por no haber alcanzado los sueños que un día tuvimos. Hay vicios, costumbres que hemos estado practicando, que nos han heredado. Algunos están batallando por llegar al fin de mes. Hay miedos al rechazo, al maltrato, hay vergüenza, hay problemas de salud, hay incertidumbre en el futuro, miedo a fracasar en la escuela, en el trabajo, en la vida. Hay cosas o personas que en ocasiones te estorban para no avanzar. El miedo a la muerte y pensar demasiado en ello pudiera ser contra lo que tú estés luchando. Cuando nosotros estamos con Dios y nuestra confianza está puesta en Él, como lo hacía David, entonces puedes vencerlos y vivir una vida plena. Durante 40 días Goliat iba en la mañana y luego iba en la tarde y retaba al pueblo. Y les decía, 1 contra 1, aquí estoy, el que venga y me pueda vencer. Y todos los días, todos los generales, tal vez intentaron hacer un plan, pero nunca pudieron llevarlo a cabo. Todos los días, todos los soldados, todos los valientes, todos los que estaban dispuestos a la guerra, estaban atemorizados. Todos los días estaban pasmados, porque ellos veían a ese grande gigante enfrente, ese hombre de tanta estatura, y los asustaba, porque como que les tapaba toda la visión, porque los dejaba asustados, tal vez con su voz y con su grande cuerpo que estaba enfrente de él. Lo único que hacía es dejarlo sin poderse mover. Eso es lo que hace el pecado en nosotros. A veces que el pecado viene a nuestras vidas y a veces quisiéramos dejar de hacerlo, pero es bien difícil dejar de hacerlo porque nos asusta cómo sería nuestra vida sin ese pecado. Porque nos asusta cómo voy a sobrevivir, cómo le voy a hacer. Es que tengo miedo de poder seguir porque ya me he acostumbrado tanto a ser así. Goliat era un hombre que medía casi 3 metros de altura, aproximadamente 9 pies y 5 pulgadas. Era un hombre fuerte. Era fácil de tenerle miedo si lo tenías enfrente. Imagínense un hombre que estaba entrenado para matar, entrenado para salir a la batalla, y así de grandote, que se te parara enfrente de ti. Claro que nos asustaría si nosotros nos limitamos a verlo desde nuestra perspectiva. Si se para enfrente de mí, lo miraría para arriba, por supuesto, y si comparara sus músculos con los míos, pues probablemente no tendría yo nada que presumir.
Pero también tenemos otro personaje, a David. No solamente se enfrentó contra este gigante, David a lo largo de su vida se enfrentó con muchos otros problemas. David era un hombre valiente, un hombre luchador desde el principio, desde que era joven, porque antes de matar gigantes, recuerdan ustedes, antes de liderar un ejército a la batalla, él fue pastor de ovejas. Y él se dedicaba simplemente a cuidar esas ovejas, aunque en ocasiones le tocó tener que matar a un oso, tener que matar a un león con sus propias manos cuando su rebaño se veía amenazado. Pero era un hombre que no se había echado para atrás aún en esas circunstancias. Se cree que David tenía aproximadamente 12 a 16 años cuando fue ungido como rey de Israel. David aparece en un momento muy importante para el pueblo. Se convierte en el segundo rey de Israel. David se convierte como el rey más reconocido de Israel. A pesar de que existieron otros muchos y a pesar de que hubieron un rey antes que él y después de él tuvieron al rey más sabio, David es el rey más conocido. David vivió aproximadamente 1000 años antes de Cristo, entre 1035 al 970, sin decir que es exacto. Y fue un hombre que lideró también al pueblo de Israel, que algunos llegan a conocer este momento como el reino de oro, la edad de oro, cuando David era el que estaba allí gobernando por los grandes éxitos que él tuvo. Pero todo esto fue conocido más aún por el hecho de ser una persona que estaba apasionada por Dios. Porque él por eso escribió salmos y por eso pudo hacer todas estos himnos hacia Dios, porque él estaba inspirado hacia amar a Dios. También tuvo errores, ¿recuerdan ustedes? Aunque era una persona de buena apariencia, tuvo pecados como la arrogancia cuando censó al pueblo. Tuvo pecados como el adulterio cuando se metió con la esposa o con Betsabé, la esposa de Urías. Tuvo también los malos pensamientos para planear cómo matar al esposo de Betsabé. Podría decirse en ese sentido que lo asesinó. Era un asesino, era un adúltero, era arrogante, si lo vemos en esas partes, en ese contexto. ¿Por qué resalto también lo malo? Porque aún estos héroes de la fe tuvieron problemas bastante humanos como los tenemos tú y yo. Pero la diferencia es que esas situaciones, esos pecados no fueron algo que los abrumaran y los enterraran, sino que al contrario, fue algo en lo que ellos reconocieron y cambiaron. No, en ninguna de las circunstancias que David vivió lo vemos escondiéndose y diciendo, no, yo no fui, o fue por culpa de alguien más. Sino que cuando era atacado, él decía, es cierto, yo lo hice. Es cierto, yo pequé. Yo me merezco todas estas cosas que me están pasando. Era un hombre que toda su vida y en cada una de las acciones que él hizo, estuvo su confianza puesta en Dios. Pero después tenemos en esta historia a Saúl, el primer rey de Israel, un hombre que según 1 Samuel había empezado todo bien, pero que para llegar a este momento, ya su confianza no estaba puesta en Dios, sino que su confianza estaba puesta en sí mismo. Ya él se había alejado de andar dentro de los caminos de Dios y había seguido su propio rumbo. Y ahora es así, con su propia fuerza, con su propio ánimo, con sus propios planes, con sus propios pensamientos, es que está planeando cómo vencer al enemigo. Ya no es lo mismo. Ahora tiene miedo, ahora tiene incertidumbre, ahora no sabe cómo poder ganarle al enemigo que tiene enfrente porque él solamente ve sus propias capacidades. Saúl ya había ganado guerras para entonces. Saúl
ya había enfrentado a diferentes ejércitos y ya había ganado. Pero se había olvidado de mantener su confianza puesta en Dios. Los filisteos eran hombres aguerridos, eran hombres que se consideraban prácticamente los enemigos del pueblo de Israel desde siempre. Hombres que siempre estaban en ese conflicto, pero eran incircuncisos, eran paganos, eran hombres alejados de Dios, eran idólatras. Ellos tenían diferentes tipos de dioses, pero el dios más importante que ellos adoraban era el dios Dagón, y ellos eran devotos de estos personajes. Después tenemos a los israelitas, hombres, el pueblo escogido de Dios, hombres que conocían las promesas de Dios, hombres que sabían que el Dios verdadero estaba de su lado y habían pasado por muchas cosas para estas fechas. Ya como pueblo en su historia, ya habían conquistado reinos, ya habían escuchado historias del desierto, ya habían escuchado historias de Egipto, ya habían vivido por mucho tiempo en este sistema teocrático y estaban empezando apenas a vivir. Recuerden que Saúl gobernó por 40 años, entonces no tenían más de 40 años viviendo bajo un reinado. Antes de eso vivían bajo la dirección de Dios. Esta situación nos hace ver lo importante, porque estaba el pueblo de Dios temblando frente al pueblo que no conocía a Dios. Un pueblo que conoce de Dios temblando porque el enemigo se les hace muy grande. Unos hombres que habían andado con Dios y que habían ganado batallas estando con Dios, ahora sus piernas están chocando una con otra, están todos atemorizados sin saber qué hacer enfrente del enemigo. ¿Por qué los israelitas tuvieron miedo? ¿No eran hombres de guerra? ¿Por qué no tuvieron el valor para enfrentar a Goliat? ¿No se habían preparado para esto ya mucho tiempo? Es que ellos veían al enemigo con ojos humanos y no con la fe puesta en Dios. Saúl estaba luchando con sus propias fuerzas. Él había querido hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Y esto hizo la diferencia. ¿Cuál es el gigante que tú tienes que enfrentar y cómo lo puedes vencer? ¿Cuál es el gigante que tú tienes que enfrentar y cómo lo puedes vencer? Es así ahora donde llegamos directamente a David. ¿Qué tenía David que no tuvieran los demás? Una de las cualidades que David tenía es que David era una persona valiente. Para poder enfrentar tus debilidades, para poder enfrentar tus miedos, para poder enfrentar esos gigantes que te están acechando, se requiere que tengas valentía. Y la valentía se refiere a la actitud y la determinación, según el diccionario, con la cual un individuo hace frente y responde ante una situación de peligro, de miedo o de riesgo. Es decir, es la disponibilidad que alguien tiene para presentarse cuando alguien lo necesita. Cada uno de nosotros hay cosas que le atemorizan. ¿Qué haces tú cuando tienes miedo? Algunos nos escondemos, algunos corremos, algunos preferimos voltearnos para otro lado pensando que de esa manera ya no va a suceder. Es como cuando sale, como en las caricaturas o cuando vemos en la tele, sale un monstruo y a veces también nuestro mismo pensamiento. Escuchamos un ruido y ¿qué es lo que hacemos? Nos metemos en la casa y nos tapamos con la sábana. Como si la sábana fuera a ser suficiente para que el monstruo o para que el enemigo no nos hiciera daño. Cada uno de nosotros debe de tener la valentía para poder enfrentar al enemigo que tiene.
La valentía es la fortaleza mental o moral para afrontar el peligro, el miedo o la dificultad. Y Dios siempre nos alienta a que nosotros seamos valientes, no porque nosotros podamos con las cosas, sino porque confiados en Dios sabemos que las podemos vencer. La valentía no se va a tratar en este sentido de vernos a nosotros y decir, yo tengo las capacidades de poderla hacer. La valentía va a hacer referencia al hecho de ver quién está con nosotros y de esa forma saber que lo podemos vencer. Cuando nosotros estamos con Dios, cuando nosotros dejamos que Dios guíe nuestra vida, no importa qué frágil lleguemos a ser, Dios siempre nos fortalecerá. Cuando nosotros dejamos de ver nuestras propias debilidades y carencias, porque analícelo, cada vez que usted no puede luchar con alguien, su pregunta es, ¿y qué voy a hacer? Cada vez que una situación difícil venga a su vida, la mayoría de nosotros nos vamos a decir, y es que, ¿qué voy a hacer después? Ok, dejo eso y luego ¿qué hago? Porque siempre volteamos a ver a nosotros. Imagínense a David que dijera, ¿y qué hago ahora? Ya reté al gigante, pero ¿qué hago? O sea, pues nomás tengo una onda. Lo ahorco, ¿cómo le hago, no? ¿Qué hago? Pues si ustedes se fijan, sale a recoger las piedras. Pues ni piedras traigo en este rato. Si él se mira a sí mismo, pues yo soy un pastor, ¿qué traigo en mí? Si él se mira a sí mismo, dice tal vez él, pues yo no tengo experiencia para andar aquí en la guerra. Yo no tengo cómo poder hacerle. Pero su confianza era totalmente diferente. ¿Sí? Él no se vio a sí mismo, sino que cuando se acerca a Goliat, se acerca con la confianza de decir, yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Él no dice, yo vengo a ti para quererte matar. Fíjense la diferencia. Goliat llega y dice, yo vengo a ti con esta lanza. Él mostraba, ¿se acuerdan ustedes? Él mostraba su lanza, mostraba su cota, mostraba su casco, mostraba su espada, mostraba su gran cuerpo. No me imagino que salía escondido, sino que él mostraba que él podía. Y Goliat se presenta como ese hombre fuerte, lleno de herramientas dispuestas a usarlas. Y David se presenta como el mensajero, como el que viene a representar al gran Dios. Eso es lo que le daba la valentía. David se pudo enfrentar con valentía ante aquel gigante, no porque confiara en su fortaleza, no porque él pensara que él se las sabía todas, sino porque él venía con el poder de Dios, con la confianza puesta en Dios, en que Dios le va a ayudar y lo va a poder matar. David se presentó confiando en que Dios le ayudaría. A veces parece broma, ¿no? Pero una vez más vemos el pensamiento de Saúl. David llega y le dice, yo me enfrento. ¿Qué le dice Saúl? Bueno, mira, ten mi escudo, ten mi espada, ten se me fue la palabra, ten mi traje de soldado, ¿sí? Para que los puedas enfrentar. ¿Qué dijo David? Yo no puedo con esto. Yo no puedo usar la espada. Yo no puedo usar el traje porque yo siempre he sido pastor de ovejas. Yo no puedo usarlo así. Yo no puedo intentarla, el peso me va a ganar. Yo voy a salir con lo que yo tengo porque la confianza no está en qué tan bueno soy con la espada, sino que la confianza está puesta en que Dios me va a dar la victoria. Sale
David agarra su zurrón, agarra su onda, agarra sus piedras, se acerca a Goliat. Goliat, arrogante, le dice: ¿soy yo perro para que vengas a mí a apedrearme? ¿Qué le dice? Le dice David: mira, verso 45. Tú vienes a mí con todas estas herramientas, vienes con tu espada, vienes con tu jabalina, vienes con todas estas cosas de guerra. Y yo nomás vengo con una cosa. Yo vengo con Dios de mi lado, con Jehová de los ejércitos, el Dios del escuadrón, de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y luego le dice la frase que determina todo: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Se fijan? David se presentó y tenía la valentía, no porque él fuera el mejor, ¿cómo se le llamara a ese personaje? No porque él fuera el mejor hondero, no porque él supiera darles directamente y tuviera la mejor de las punterías, sino él se acercó porque él dijo: Dios ya te dio, ya te puso en mis manos, ya no tengo nada que temer. Esa valentía es la que nosotros tenemos que buscar. No intentemos enfrentar al enemigo, enfrentar nuestros gigantes viéndonos a nosotros mismos. Tomemos la fuerza y tomemos el valor de recordar que en Cristo somos más que vencedores. Tomemos el valor de tomemos el valor desde las promesas que Dios nos ha dado. Desde el saber que no estamos solos y que si nosotros le obedecemos, entonces nosotros estaremos mejor. David no tenía miedo de Goliat, no porque David fuera bueno, no porque David fuera el mejor, sino que no tenía miedo porque sabía que Dios estaba de su lado. Entonces, ¿por qué nosotros nos amedrentamos ante el pecado o ante el tener que enfrentar al pecado? Cada uno de nosotros debe de recordar que el Señor fue el que nos dijo: tráiganme a mí todo lo que los haga a ustedes batallar, yo los voy a hacer descansar. Cristo fue el que nos dijo: hey, no temas, van a venir dificultades, pero no temas. David fue el que tomó esas palabras y dijo: esta es la dificultad a la que me dijeron que iba a venir, pero también me dijeron: no tengas miedo. Y eso le hizo tener valentía y poder ver así la oportunidad. Porque te digo una cosa, siempre habrá oposición, siempre habrá envidia, siempre habrá algo que te incitará a pecar, siempre habrá una tentación, pero también siempre podrás vencer cuando pongas tu confianza en Dios. No importa si humanamente pierdes, lo veíamos en la mañana, Cristo es el único que gana perdiendo y el único que da vida muriendo. Entonces no se trata de que tú también veas y digas: yo entonces voy a enfrentar todo lo que quiera y yo todo lo voy a ganar. Porque en ocasiones estar con Dios también va a ser perder. Pero como tu confianza está puesta en Él, sabes que ganas más en esa situación al perder que al ganar. Entonces ese es el tipo de confianza. Dios quiere personas valientes no porque sean guerreros, sino valientes porque saben confiar en Él. Para poder vencer tus gigantes, tienes que ser un hombre valiente, una mujer valiente. Para poder vencer tus gigantes, tienes que ser espiritual. Tienes que ser espiritual. Hay una gran diferencia de cómo se va a solucionar el pecado y la diferencia va a depender de cómo lo veas. Si lo ves con ojos humanos o lo ves con ojos espirituales. Imagínense ustedes, David tiene a este hombre grandote enfrente de él. Humanamente lo va a ver como un gigante. Humanamente lo va a ver como un monstruo que lo puede deshacer en sus manos. Que a lo mejor Goliat, si se le antoja, le arranca los brazos como si fuera un muñeco. Pero como David lo vio como Dios lo ve.
Y no importa cuán gigante seas humanamente hablando, si mides 1 metro, 2 metros o 3 metros, desde el cielo, todos se ven igual. Desde un avión, imagínenselo si ustedes, todos se ven igual. Desde los ojos de Dios, cuando nosotros aprendemos a ver las cosas desde los ojos de Dios, no importa si el pecado a tu vista sea grande o pequeño, sea difícil o sea fácil, todos se ven igual. Todo tiene que ver con que cada uno de nosotros sepa ver el pecado como Dios lo mira. Que cada uno sepa ver a Dios como lo que Dios es y lo puedas admirar constantemente y ver cómo Él está con nosotros. Una necesidad básica y sencilla es aprender a ver con los ojos del Espíritu. Pero también es una necesidad bastante olvidada. Cuando pensamos en el pecado, siempre pensamos en cuán difícil va a ser para mí poder dejarlo. Pero pocas veces nos podemos a pensar, a ver, sí es difícil, pero más importante para mí debe ser estar con Dios. Pero más importante para mí es saber que es más difícil estar sin Dios. Que es más duro vivir alejado de Dios. Hasta tenemos un dicho para eso, ¿no? De los males, el menor. Entonces, ¿se batalla a veces para ser cristiano porque no es un camino de rosas? Sí. Pero es mucho mejor que estar siguiendo el camino del pecado. Pero que al final del día también valdrá mucho más la pena. Entonces, enfrentar el pecado, enfrentar las dificultades de la vida, no es solamente verlo aquí como el monstruo que es, sino es ver hasta allá y saber que pase lo que pase, y un día voy a estar con Dios porque supe enfrentar o porque tuve la capacidad de enfrentar ese pecado. Espiritual es aquella persona que tiene un deseo intenso de agradar a Dios y de pensar como Dios. Una persona espiritual se esfuerza por vivir según las normas de Dios y seguir la guía de Dios. ¿Se acuerdan ustedes qué le contestó David? Yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, y Jehová te ha dado o te ha entregado hoy en mi mano. ¿Por qué? Porque tú has retado, ¿sí?, al Dios vivo. Y así toda la gente sabrá que hay Dios en Israel. ¿Ok? Verso 45. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Cuál era la voluntad de David? ¿Engrandecerse David? ¿Cuál era lo que David buscaba? ¿Que le dieran a la hija de Saúl? ¿Que agarrar todos los tesoros? No, David venía y decía, mira, yo vengo a enfrentarte a ti porque tú hiciste enojar a Dios. Y porque de esta manera todo el mundo sabrá que Dios es Dios aquí y en todo el mundo. Su voluntad de David no era la de querer ser más grande que todos los demás, sino la de escuchar lo que Dios quería y eso hacerlo. ¿Recuerdan su error con Betsabé? ¿Recuerdan su error al censar al pueblo? ¿Qué hizo David? Reconoció sus errores y pidió perdón. Una de las cualidades más grandes, más importantes de David era su humildad para reconocer cuando se equivocaba y su arrepentimiento genuino. Cuando vino Natán y le dijo a David, tú eres ese hombre, David dijo, he pecado contra el cielo, he pecado y no merezco el castigo. ¿Qué le dice Natán? Por cuanto has reconocido tu pecado, no vas a morir. Pero el hijo que espera Betsabé se va a morir. Cuando censa al pueblo por el querer envanecerse de tener un pueblo tan grande, otra vez Dios le dice, hey, pecaste. ¿Y qué dice David? Es cierto, pequé. Castígame porque pequé. Todas estas cosas nos hacen ver que él no buscaba envanecerse, sino buscaba hacer lo que Dios le mandaba.
En Hechos capítulo 13, versículo 22, a David se le llama como un hombre conforme al corazón de Dios, porque era un hombre que quería buscar o que buscaba cumplir la voluntad de Dios. Era un hombre que se preguntaba, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga para eso hacer? Era un hombre que estaba siempre pensando en cada detalle, en cada situación, para que la cosa que se hiciera en obediencia a Dios. David algunas veces fue rico, algunas otras veces fue pobre. Algunas veces lo tenía todo y otras veces no tenía nada, escondido en cuevas. Pero rico o pobre, con todo o sin nada, él siempre se esforzaba por mantenerse cerca de Dios. ¿Recuerdan ustedes David y Saúl? Está David escondido en una cueva, Saúl llega, queda a expensas de David y David solamente le corta el manto. ¿Por qué no lo mató? Porque David dijo, ¿cómo yo voy a levantar mi mano? ¿Cómo yo voy a matar al ungido de Dios? Era una persona con un espíritu excepcional, porque él siempre buscaba qué es lo que Dios quiere de esta situación. Y podemos leerlo a través de todos los salmos, desde el Salmo 1 hasta el Salmo 10. David diciendo, Señor, ayúdame, líbrame, perdóname, cuídame. Pero nunca diciendo, dame la oportunidad de vengarme. Eso es tener espiritualidad y eso es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Él meditaba en la ley de Dios y para él era un placer. Según el Salmo 119, 105, David era un hombre que estudiaba la palabra de Dios y fue él el que pronunció, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Él es un hombre que se deleitaba en la palabra de Dios. Un hombre que estaba constantemente pensando, no en su humanidad y carnalidad, sino en qué era lo que Dios quería. Tuvo muchas dificultades, así que esta espiritualidad no es solamente para momentos buenos, sino lo ejemplo que David nos enseña es que aún en momentos malos, nosotros podemos ser lo suficiente espirituales para saber qué es lo que Dios quiere y eso hacer. Teniendo fe y sabiendo con quién peleas, viendo las cosas desde la perspectiva de Dios, desde la espiritualidad, vas a poder vencer. Cuando nuestra confianza está puesta en Dios, todas las cosas demás serán sencillas. Una cosa es querer agradar a Dios y otra cosa es hacerlo dentro de los parámetros de Dios. Y David era un hombre que seguía los planes de Dios. David era un hombre que no buscaba alcanzarlo a su manera ni con sus propias fuerzas, sino a la manera de Dios y con las fuerzas de Dios. David no solamente era un hombre espiritual, sino era un hombre que confiaba en Dios y que conocía quién era Dios. Él lo podemos ver en los Salmos. Se acercaba a Dios y consultaba a Dios para saber qué era lo que tenía que hacer. No de repente se lo sacaba de la manga y lo hacía como él creía. Y las veces que lo hizo, la única vez que lo hizo, cuando censó al pueblo, cuando intentó mover el arca de un lugar a otro con las personas equivocadas, lo pagó y supo aceptar su error. Después de eso lo podemos ver a él siempre preguntando a Dios, Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Quién se podrá acercar a tu monte santo? Dice el Salmo número 15. ¿Cómo puedo llegar a ti? Porque esta es la pregunta más importante de la vida. No cómo los demás piensan que deben de hacer las cosas, sino acercarse a Dios y decirle a Dios, Dios, ¿tú cómo dices que debo hacerlo? Era el secreto de David. Era la clave que él tenía. ¿Cómo dice Dios que se deben de hacer las cosas? Cuando tú confías en Dios y cuando tú conoces quién es Dios, o te es fácil poder confiar en Dios cuando tú conoces quién es Dios.
Pero no se trata de venir muchos días a la iglesia, ni estar en un montón de sermones y conferencias, sino se trata de querer buscar y encontrarse con Dios. Se trata de estar constantemente en ella, reconociendo a Jehová como mi luz y como mi salvación. Por eso decías, David, ¿de quién temeré? Si Jehová es mi fortaleza, si Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿quién podrá atemorizarme? David, a Saúl tal vez se le había olvidado lo que Dios había hecho por él, pero David lo tenía bien presente. Por eso él también decía, cuando se juntaron ante mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, los que querían comer mi carne, todos ellos tropezaron, todos ellos cayeron, porque Dios estaba conmigo. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante una guerra, yo estaré confiado. Dice todo esto el Salmo 27. Porque es muy importante que cada uno de nosotros esté dispuesto a conocer a Dios. No solamente a oírlo, a conocerlo. Cuando tú sabes que el Dios que está contigo es el Todopoderoso, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, es el que tiene el dominio sobre todas las cosas por Él existen y en Él se mantienen, entonces ¿de qué podemos temer? Pero tememos cuando no lo conocemos. Tememos cuando creemos que no está con nosotros. Tememos cuando nosotros no ponemos atención a su palabra y como no conocemos sus promesas, pues todo nos asusta. Pero cuando sus promesas están con nosotros, como aquellas que dicen, y yo estaré todos los días contigo hasta el fin del mundo, o aquella que dice que Él nos va a sostener de todas las cosas, Él las proveerá cuando nosotros estemos ocupados o en su reino, o cuando buscamos primeramente el reino de su justicia y todas las demás cosas vienen a nuestras vidas por medio de Él. Entonces, ¿qué hemos de temer? O aquellas promesas en el cual dice que el que perdiere algo por causa de Cristo, Él nos los dará. Él nos la regresará multiplicado. Esto es lo que David pensaba. Él conocía quién era Dios. Él se acerca y le dice, yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Yo vengo a ti con el Dios viviente. No me vas a poder ganar. Conocía quién era el enemigo. En conclusión, David es el autor de muchos salmos. En ellos vemos cuál era su pensamiento. Es como una radiografía hacia lo que él buscaba. Él buscaba glorificar a Dios. Él buscaba no envanecerse, sino exaltar a Dios. Y lo podemos ver a través de que él siempre buscó qué era lo que Dios quería. Una de las cosas que más me asombran de David es cuando David se acerca a Dios y le dice, Dios, quiero construirte un templo. Porque no es posible que tú estés entre telas mientras yo estoy en un templo, en un palacio. Yo quiero hacer un templo para ti. Y Dios le dice, no lo vas a hacer porque tus manos están llenas de sangre. Y no vemos a David diciendo, ay Dios, pero si yo quiero hacer algo bueno por ti, déjame hacerlo, yo también quiero. Sino que David dijo, ok, si no lo quieres, pues no lo voy a hacer. Siempre puesta su voluntad en las cosas buenas, en las cosas malas, en los momentos difíciles, aún en las buenas intenciones que él tenía. Él pasó a la historia no por el hecho de que fuera un hombre perfecto, sino que aún en todas sus imperfecciones él buscó agradar a Dios. Esa es la forma de cazar gigantes. Vas a cazar gigantes cuando seas una persona valiente. Vas a cazar gigantes cuando seas una persona que conoce bien de Dios. Vas a poder cazar gigantes cuando seas una persona espiritual. Mientras estas cosas no estén en tu vida, tristemente, siempre vas a estar batallando. Siempre va a ser una dificultad y todos los gigantes te vencerán. Recuerda, valentía, espiritualidad y conocimiento. Valentía, espiritualidad y conocimiento.
son las cosas que te hacen un héroe. Tú también puedes ser un héroe. Solamente es cuestión de que estés dispuesto a esto. Dios les bendiga.